A finales del siglo XVIII, cuando Europa se debatía entre la Ilustración y la Corona, un joven de origen americano era enviado a servir a la misma España que siglos atrás había descubierto sus tierras. Su nombre resonaba con ecos humildes en los campos de Yapeyú, pero pronto se granjearía la confianza del emperador y del general, alcanzando el cénit de la carrera militar española. Sin embargo, la ambición de un hombre no siempre coincide con la voluntad de un imperio. ¿Cómo pasó aquel cadete leal a jurar por la patria de sus antepasados? Acompáñanos en Crónicas de Hispania a desentrañar la forja de un traidor legendario. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias épicas. En la confluencia del Paraná y el río Uruguay, a orillas de un territorio mal conocido por la corona, nació aquel muchacho de origen mestizo, cuya estatura física no presagiaba la talla histórica que alcanzaría. El año 1778 vio nacer a José Francisco de San Martín y Matorras en la pequeña reducción jesuítica de Yapeyú, un enclave fronterizo donde los guaraníes aún conservaban tradiciones milenarias, mientras la administración colonial apenas imponía su ley. Desde su cuna, la vida de San Martín estuvo marcada por la tensión de dos mundos: el de la nobleza humilde de su madre, que supo transmitirle la devoción y la humildad cristiana, y el de su padre, capitán de milicias, curtido en la defensa de fronteras y embebido del espíritu militar. A muy corta edad, José experimentó esa dualidad de sangre y deber que habría de definir su futuro. La tierra americana que lo vio nacer y el imperio al que serviría con fervor. Cuando apenas contaba con 10 años, su familia decidió trasladarse a España, arrastrada por la melancolía de un padre decidido a consolidar su carrera en el ejército de la corona. La travesía transatlántica, plagada de tempestades y de sueños rotos, fue el primer gran desafío que aquel niño afrontó. Mares embravecidos, puestas de sol que parecían latigazos de fuego, y promesas de un mundo desconocido. Al desembarcar en Cádiz, José de San Martín ya no era el muchacho de los esteros del Plata. Se había convertido en un extranjero con uniformes extraños y un futuro incierto. En Sevilla, la familia recaló en una vieja casona donde los retratos de antepasados españoles colgaban en las paredes, miradas severas que parecían juzgar al niño americano. Fue allí donde el joven San Martín comenzó su educación formal. Lecciones de latín, nociones de aritmética y, sobre todo, la disciplina férrea de las academias militares. Cada mañana, el estrépito de los sables y el eco de los pasos marcados le recordaban que su destino se forjaría entre filas de soldados y parciales victorias. Con apenas 13 años, el muchacho ingresó al Real Cuerpo de Granaderos de la Reina, iniciando su cursus honorum con el vigor y la determinación que sólo otorga la juventud. No pasó desapercibido. Sus instructores destacaban su temple inquebrantable frente al fuego de mosquetes y su habilidad para inspirar a los compañeros cuando las pruebas parecían insuperables. Fueron meses de entrenamiento exhaustivo, donde aprendió a dominar el sable, a reconocer cada rincón de las formaciones de infantería y a entender la importancia estratégica de la logística militar. Sin embargo, mientras su espada se agudizaba y su mente asimilaba manuales de tácticas y tratados de arte de la guerra, el corazón de San Martín latía con ecos de su tierra natal. Las cartas que llegaban de América hablaban de la prosperidad de las pampas, de las cosechas de trigo, de la pujanza de Buenos Aires, y despertaban en él un anhelo cada vez más insistente. ¿Cómo explicarle a sus superiores ese vacío que sentía en el pecho? El imperio lo valoraba como un soldado ejemplar. Sus promociones llegaron con rapidez: alférez, teniente,
pero cada ascenso encendía también la llama de la nostalgia y la contradicción. Las primeras campañas en las que participó contra los moros de Orán y luego contra los ejércitos revolucionarios de Napoleón en la península ibérica templaron su carácter y pulieron su genio militar. Fue en la sangrienta batalla de Bailén donde se ganó el respeto de sus pares. Su voluntad solo creció bajo el fuego enemigo, relataría un camarada. Aquella victoria española contra el Gran Corso elevó la moral de la corona, y San Martín se alzó con la cruz laureada que colgó en su uniforme como prueba de su bravura indiscutible. No obstante, tras cada triunfo surgía la misma pregunta en su mente. ¿Por quién luchaba verdaderamente? El óleo de los reyes colgado en los salones de mando contrastaba con los rasgos de la América profunda que sus padres le habían narrado. A lo lejos, las noticias de la rebelión de Chuquisaca y de las conspiraciones independentistas de Caracas se filtraban en los despachos de Madrid. El nombre de Simón Bolívar vibraba en susurros épicos, y la sombra de la traición se cernía sobre cada soldado nacido al otro lado del Atlántico. En secreto, San Martín comenzó a estudiar mapas de la región que lo vio nacer. Cada arroyo, cada cerro, cada ruta comercial se alojaba en su memoria de manera obsesiva. Mientras sus camaradas festejaban victorias y recompensas, él trazaba en su mente el boceto de una nueva patria, libre de la tiranía imperial que había servido con tanto fervor. Así, el niño que partió con uniforme español se transformaba, sin saberlo, en el hombre que renunciaría al cetro por la libertad de un continente. Aquella mezcla de lealtad al rey y amor por la tierra americana, de uniformes y nostalgias, de derrotas ajenas y victorias propias, construiría los cimientos del traidor más inolvidable de la historia hispánica. Y todo comenzó en Yapeyú, en aquella casona sevillana, y en las balas que silbaron junto a un muchacho que aún no sabía que su verdadero combate estaba por empezar. En las áridas costas del norte de África, donde el viento susurra antiguas leyendas y el sol abrasa la piel como un martillo candente, se forjó el temple del hombre que había de desafiar imperios. José de San Martín, ahora ya alférez de los granaderos de la Reina, desembarcó en Orán con la fría determinación de un soldado curtido en el hierro y la pólvora. Decenas de legiones esperaban ser probadas, pero ninguna encontraba rival en la voluntad de aquel joven de origen americano. Desde la primera marcha, las dunas se convirtieron en su escuela de resistencia. Bajo cielos implacables, largas jornadas de patrulla revelaron su capacidad para endurecer el ánimo del enemigo y el suyo propio. No importaba el hambre que roía el estómago, ni la sed que clamaba por un sorbo de agua. Su mirada permanecía clavada en el horizonte, donde lo incierto se teñía de gloria futura. La disciplina militar era su credo, las órdenes de sus superiores su doctrina, y la lealtad al ejército español su principio inquebrantable. Pronto, su arrojo llamó la atención de los oficiales mayores. En un asedio a las fortificaciones enemigas, el joven alférez lideró una carga decisiva que rompió las filas contrarias y abrió paso a la infantería. Fue un acto temerario, casi suicida, pero allí demostró dos virtudes esenciales: la audacia sin temeridad y la temeridad cuando la audacia requería un sacrificio. Sus hombres lo siguieron con fervor, dispuestos a morir bajo su estandarte. Cuando la bandera española ondeó triunfante sobre los parapetos, su nombre resonó junto al estruendo de los cañones como sinónimo de victoria. Al regresar a las líneas de abastecimiento, identificó otro campo de batalla: la burocracia de los cuarteles. Entre pergaminos y sellos en tinta negra, los ascensos se lograban a través de influencias
linajes y favores de los poderosos. San Martín, con su sangre mestiza y su origen americano, carecía de padrinos aristocráticos. Aun así, su valerosa hoja de servicios lo elevó a teniente coronel antes de cumplir los 30 años, un logro que pocos alcanzaban, incluso con apellidos ilustres. Era el año 1808, cuando el joven oficial fue movilizado a la península ibérica para hacer frente al invasor francés. El despotismo caprichoso y del abuso imperial más temido había cruzado los Pirineos y el corazón de Europa ardía en llamas de revolución y resistencia. San Martín se encontró en la sangrienta batalla de Bailén, donde las ambiciones de Napoleón habían chocado contra la voluntad de hierro de un pueblo decidido a no doblegarse. En aquella gesta describieron su actuación como una sinfonía coordinada, una tenaza estratégica, capaz de envolver al enemigo en un cerco implacable. Cada movimiento suyo estaba calculado, no solo en función de la victoria inmediata, sino pensando en el desgaste psicológico del adversario. Cuando el fuego cruzado amainó y los franceses se rindieron por primera vez en suelo ibérico, la épica batalló con la prosa de la historia. San Martín, con la daga apuntada al corazón de cualquier atisbo de derrota, emergió cubierto de barro y laureles, con la mirada encendida por la pasión del triunfo. Entre los cascotes de iglesias derruidas y los campos de olivos incendiados, comprendió el abismo que separaba el ideal del monarca absoluto y la sed de libertad de los pueblos. Aquella tierra destrozada, de aldeas saqueadas y almas heridas, le mostró la cara más áspera de la guerra. Y mientras atendía a los soldados heridos, notó el eco de un vacío peligroso en su propia conciencia. Servía una corona que permitía semejante horror, a un rey demasiado débil para contener a los invasores y demasiado rígido para escuchar las voces de cambio en sus colonias americanas. Cada victoria parecía marchitarse bajo la sombra de una injusticia mayor. Sus compañeros hablaban de gloria y de recompensas, pero él recordaba a la familia en Buenos Aires, al niño que una vez fue, al hacedor de sueños de independencia que surgía en los cafés clandestinos de la región del Plata. El contraste entre el ejército imperial y las aspiraciones de libertad en América se hacía más insalvable con cada disparo. Al finalizar la guerra contra Napoleón, San Martín se encontró con el título de coronel y la admiración de sus superiores. Sin embargo, el joven oficial no hallaba consuelo en las celebraciones de Madrid. Atravesó la ciudad de esquina a esquina, desde el palacio hasta las tabernas, observando retratos reales que lo habían aclamado como héroe, mientras su mente jugaba con mapas de tierras lejanas. Cada trazo en esos mapas era un poema inacabado de libertad, un canto que reclamaba justicia para su gente. Fue en ese momento cuando las cartas de conspiradores independentistas comenzaron a llegar a su despacho. Voces susurrantes desde Caracas, Bogotá y Buenos Aires le susurraban un destino distinto, el de un general de la libertad, no el de un soldado del imperio. La propuesta era audaz: tomar su genio militar y ponerlo al servicio de una causa más noble que cualquier corona. Aquellas misivas, selladas en lacre rojo, traían consigo la promesa de un futuro donde el viejo mundo y el nuevo se reconciliaran, no bajo el yugo de un rey, sino bajo el pacto de ciudadanos libres. Así, en los salones de palacio, mientras los nobles brindaban por la restauración borbónica, el corazón de San Martín latía con un clamor de traición. No era la sed de venganza lo que lo impulsaba, sino la convicción de que su espada debía servir a la libertad, no al despotismo caprichoso. Había sido forjado en el fuego del imperio, pero su metal no doblaría ante la injusticia. Cuando llegó el momento de presentar su renuncia y marcharse,
lo hizo con la misma disciplina y dignidad que lo habían definido desde un inicio. Sus superiores lo miraron con desaprobación, creyendo ver en su partida una afrenta personal. Pero el traidor no era quien abandonaba la corona. El verdadero traidor era aquel sistema que había sacrificado la justicia en el altar de su propio egoísmo. Y así, coronel y héroe de batallas imperiales, San Martín se preparó para el combate más grande de su vida, la independencia de un continente. Su espada, templada en Orán y en Bailén, se alzaría ahora contra un viejo juramento, auspiciando la libertad de miles y marcando el comienzo de una nueva epopeya americana. La gloria forjada en los desiertos del norte de África y en las llanuras de Bailén había convertido a José de San Martín en uno de los oficiales más laureados del ejército español. Sin embargo, tras la euforia de las victorias, un malestar creciente comenzó a corromper su lealtad. El coronel que antaño veía con orgullo la bandera de la corona, pronto percibiría en ella los hilos de una traición más perversa que cualquiera escena de guerra. En los salones dorados de Madrid, donde la restauración borbónica celebraba su triunfo con banquetes y bailes de máscaras, San Martín asistía a una ceremonia de ascenso. Sobre el estrado de mármol, los nobles vitoreaban al heroico oficial nacido en el otro lado del océano. Aunque americano, has defendido con valor imperecedero los lazos que nos unen, proclamó el ministro de la guerra. Aplausos atronadores, copas al aire y la promesa de un futuro brillante en el seno del imperio. Pero algo en el pecho de San Martín se quiebra en ese mismo instante. Descubre la cara oculta del despotismo caprichoso. Días después, mientras revisaba su correspondencia en el despacho, halló una carta anónima cuyo contenido lo estremeció. Tu sangre americana te llama. No es traición desafiar a un rey que permite la opresión de su propio pueblo. Únete a la causa de la libertad y hallarás en el otro lado del mar el honor que aquí amas. Ese mensaje, anónimo, sin remitente, encendió una chispa imposible de apagar. Las palabras resonaron en su mente como tambores de rebelión. La gota que colmó el vaso fue la orden de reprimir a insurrectos sudamericanos que clamaban por derechos que él comenzaba a comprender. Un destacamento partió hacia el virreinato del Río de la Plata para sofocar levantamientos pacíficos. Doctoras, sacerdotes y ciudadanos que solo buscaban autonomía enfrentados al sable español. Aquellos hombres y mujeres, cuyas historias le habían sido descritas por su madre, ahora aparecían como enemigos del imperio. San Martín, con la frente empapada de sudor invernal, comprendió que debía elegir entre obedecer una orden que mancillaba su conciencia o traicionar la corona por fidelidad a su origen. Esa noche, en su camarote del barco, escribió su renuncia. No fue un acto de arrogancia, sino de convicción. He servido con lealtad, pero mi honor exige defender a mi pueblo. Selló el pliego, sintiendo el peso de cada palabra, la fuerza de un juramento opuesto al que había pronunciado cuando juró fidelidad al rey. Lo entregó al capitán de fragata al alba, sosteniendo la mirada de quien renuncia a la gloria por un principio más alto. La reacción fue inmediata. Los oficiales de mayor rango lo acusaron de traición. «Un americano osado que abandona el uniforme», exclamaron con indignación. Pero San Martín no retrocedió. Su voz, firme y serena, declaró que su única traición era la de un sistema que olvidaba los valores humanos. Ese gesto selló su destino. De coronel español pasó a conspirador independentista. Al desembarcar en Buenos Aires, libre del yugo imperial, el antiguo soldado trajo consigo documentos, uniformes y experiencias estratégicas, pero sobre todo
traía la voluntad de hierro que definiría su futuro, convertir su renuncia en la chispa que encendería la independencia de un continente. El paso por Londres fue la forja oculta de un destino que mudaría América para siempre. Con una falsa identidad y la discreción de un espía, José de San Martín pisó las calles empedradas de la capital británica con un propósito más grande que su propia fama: tejer alianzas secretas para la libertad del Nuevo Mundo. En la penumbra de salones masónicos y cafés donde el humo de tabaco se mezclaba con las ideas revolucionarias, San Martín encontró un refugio y un escenario: la Logia Lautaro. Bajo ese nombre en clave, se reunían conspiradores hispanoamericanos y británicos amantes de la independencia, dispuestos a financiar y equipar la aventura libertadora. Allí, entre símbolos de escuadras y compases, trazó el plan que nadie en Madrid habría imaginado. Los miembros de la logia mezclaban argentinitas, franceses exiliados y oficiales ingleses descontentos con Napoleón. San Martín, con su porte grave y sus gestos medidos, expuso su visión continental. No basta con liberar un país, debemos liberar una era. Sus palabras, cargadas de metáforas heroicas, resonaron como un estandarte. Describió el Plata como yunque, los Andes como espada y el Pacífico como abismo que habría de cruzarse. Las reuniones secretos en la sombría sala de Pall Mall se convirtieron en el laboratorio de una estrategia titánica. Se discutieron provisiones, se negociaron barcos y se reclutaron marinos irlandeses y corsarios ingleses. Cada carta sellada con cera llevaba órdenes codificadas y rutas de navegación que cruzarían el océano. La sombra de la traición planeaba sobre cada firma, pero la causa era más alta que cualquier juramento roto. En un oscuro despacho, San Martín estrechó manos con James Duff, comerciante escocés, y con Lord Strachey, oficial retirado que había combatido en América del Norte. A cambio de fondos y de voluntarios, él ofrecía su genio militar y la promesa de una América independiente, vinculada a la corona británica por lazos de comercio y diplomacia. Aquella alianza pragmática, tejida en secreto, sería clave para la posterior expedición. Mientras Londres bulliciosa seguía su rutina de aristócratas y carromatos, en sótanos iluminados por velas se cocía la Revolución Americana. San Martín estudiaba el reglamento naval, la fuerza de los vientos y la acústica de las bocas de fuego de los barcos de guerra. Su mente calculaba cada nudo de velocidad y cada tonelada de pólvora con la precisión de un relojero. La noche antes de embarcar, una última asamblea definió la ruta. El cruce del Atlántico en convoy hacia Montevideo, sin levantar sospechas. Priorizando barcos mercantes con bandera británica, evitarían la Armada Española y asegurarían un desembarco protegido. Con un brindis silencioso, sellaron su compromiso. La traición al rey sería el sacrificio necesario para el nacimiento de naciones libres. Así, bajo un cielo encapotado que presagiaba tormenta, José de San Martín zarpó de Portsmouth. Atrás quedaban los pasillos con alfombras rojas y las sonrisas diplomáticas. Adelante lo esperaba el desafío de un continente hambriento de libertad. Con el crujir de la cubierta bajo sus botas y la brisa salada acariciando su rostro, juró que su espada, forjada en las guerras de Europa, serviría solo a la causa de la justicia y la emancipación. El 9 de marzo de 1812, cuando los primeros rayos del amanecer tiñeron de oro las aguas turbias del Río de la Plata, un bergantín de bandera británica arribó sigiloso al puerto de Buenos Aires. Entre los pasajeros que descendieron con cautela, uno llevaba documentación falsa con el nombre de José Alvear y Balbastro. Era José de San Martín, el coronel español convertido en conspirador, que regresaba a la tierra que lo vio nacer con un propósito que cambiaría para siempre
el destino de un continente. La ciudad que encontró era muy distinta a la aldea fronteriza que había dejado siendo niño. Buenos Aires bullía con la energía revolucionaria que había aprendido tras la Revolución de Mayo 2 años antes. Las calles de tierra batida resonaban con el eco de proclamas independentistas, y en cada esquina se alzaban voces que clamaban por la libertad. Los faroles de aceite iluminaban rostros decididos, comerciantes que hablaban de autonomía y criollos que soñaban con una patria sin virreyes. San Martín, con la paciencia de un estratega consumado, no se presentó de inmediato ante las autoridades. Durante semanas estudió el panorama político desde las sombras, frecuentando cafés donde los revolucionarios debatían el futuro, observando el movimiento de tropas realistas y midiendo el temple de una sociedad en plena transformación. Su experiencia militar europea le permitía evaluar con frialdad las fortalezas y debilidades de un movimiento que aún carecía de la disciplina y la visión estratégica necesarias para triunfar. Cuando finalmente se presentó ante la primera junta, lo hizo con la humildad de quien busca servir, no mandar. He venido a ofrecer mi espada a la causa de la libertad, declaró ante los miembros del gobierno patrio. Su hoja de servicios en las guerras de España habló por él. Veterano de Bailén, curtido en las campañas contra los franceses, conocedor de tácticas militares que ningún oficial criollo dominaba. La Junta, necesitada de liderazgo militar experimentado, lo recibió como un regalo del destino. Pero San Martín traía consigo algo más valioso que su experiencia bélica: los contactos secretos tejidos en Londres y un plan que trascendía las fronteras del virreinato del Río de la Plata. En reuniones clandestinas celebradas en casonas de las afueras de Buenos Aires, comenzó a reunir a los espíritus más lúcidos del movimiento independentista. Así nació la Logia Lautaro, la sociedad secreta que habría de convertirse en el cerebro estratégico de la Revolución Americana. La logia tomó su nombre del cacique mapuche, que había resistido la conquista española 3 siglos antes, simbolizando la continuidad de una lucha ancestral por la libertad. En sus reuniones secretas, iluminadas por velas que proyectaban sombras danzantes sobre los muros, se forjaron los planes más audaces de la independencia. San Martín, con su voz pausada pero firme, exponía su visión continental. La revolución no puede limitarse a estas provincias. Mientras España conserve el Perú, Lima seguirá siendo la cabeza del poder realista en América. Debemos pensar en grande, o fracasaremos por mezquinos. Los miembros de la logia, entre los que se encontraban Bernardo de Monteagudo, Carlos María de Alvear y Juan Martín de Pueyrredón, escuchaban fascinados las estrategias que el antiguo coronel español había aprendido en Europa. Cada sesión era una lección magistral de arte militar, pero también de visión política. San Martín había comprendido que la independencia no era solo un asunto de batallas ganadas, sino de construcción nacional, de crear instituciones sólidas y de forjar una identidad que trascendiera las viejas lealtades coloniales. El primer paso, en su plan continental, fue la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, una unidad militar que habría de convertirse en la élite del ejército independentista. Con disciplina prusiana y fervor patriótico, San Martín transformó a un puñado de paisanos en soldados profesionales. Cada amanecer, en los campos de entrenamiento a las afueras de Buenos Aires, resonaba el eco de los ejercicios. Cargas de caballería, maniobras de formación, prácticas de tiro y esgrima que se prolongaban hasta el anochecer. La forja de estos granaderos fue también la forja de una nueva identidad militar americana. San Martín
no se limitó a copiar las técnicas europeas, las adaptó al terreno y al carácter de sus hombres. Entendía que el soldado americano tenía virtudes únicas: la resistencia física desarrollada en las inmensidades de la pampa, la habilidad ecuestre heredada de generaciones de 1900 gauchos y, sobre todo, una sed de justicia que ningún mercenario europeo poseía. Mientras adiestraba a sus granaderos, San Martín tejía también una red de inteligencia que se extendía por todo el virreinato. Comerciantes, arrieros, sacerdotes y funcionarios menores se convirtieron en sus ojos y oídos, proporcionándole información vital sobre los movimientos realistas. Esta red clandestina, coordinada desde Buenos Aires, le permitía conocer cada decisión del enemigo antes de que se ejecutara. El bautismo de fuego de San Martín como general independentista llegó cuando las autoridades de Buenos Aires le encomendaron defender la ciudad de un posible ataque realista desde Montevideo. Con la frialdad de un ajedrecista, dispuso sus fuerzas para maximizar las ventajas del terreno conocido. No se trataba solo de ganar una batalla, sino de demostrar que el antiguo soldado español había transferido completamente su lealtad a la causa americana. La transformación era completa. El niño de Yapeyú, que había servido con honor a la corona española, se había convertido en el arquitecto militar de la independencia americana. Sus antiguos camaradas de armas en España lo consideraban ahora un traidor, pero en las calles de Buenos Aires era aclamado como el salvador de la patria. Esta dualidad no lo perturbaba. Había elegido servir a la justicia por encima de cualquier otra consideración. En las tertulias nocturnas de la élite porteña, donde las damas criollas bordaban mientras los caballeros debatían política, San Martín se distinguía por su serenidad y su visión de largo plazo. Mientras otros revolucionarios se perdían en disputas intestinas sobre el modelo de gobierno o la forma de la nueva nación, él mantenía la vista fija en el objetivo estratégico: la liberación completa de América del Sur. Su presencia transformó el carácter mismo de la revolución rioplatense. Lo que había comenzado como una rebelión local contra el mal gobierno español se convertía, bajo su influencia, en el primer paso de una cruzada continental. Los documentos secretos que intercambiaba con otros líderes independentistas de Chile, Nueva Granada y Venezuela hablaban de coordinación militar, de apoyo mutuo y de una visión compartida del futuro americano. Así, mientras Buenos Aires celebraba cada pequeña victoria contra las fuerzas realistas, San Martín ya planeaba las campañas que habrían de decidir el destino del continente. Su mente estratégica había identificado el punto débil del poder español: Lima, la capital del virreinato más rico y poderoso de América. Para llegar hasta allí, sería necesario liberar primero Chile, asegurar el dominio del Pacífico y luego atacar el corazón del poder realista. El regreso del traidor se había convertido en el amanecer de una nueva era. José de San Martín, el soldado que había jurado fidelidad al rey y luego había roto ese juramento por un ideal superior, se preparaba para escribir con sangre y gloria las páginas más épicas de la historia americana. El amanecer del 14 de febrero de 1813 iluminó los campos de San Lorenzo con una bruma que parecía presagiar la sangre que pronto empaparía la tierra. Bajo el mando de José de San Martín, el regimiento de granaderos a caballo se alistaba para enfrentarse a un enemigo que, aunque numéricamente superior, no contaba con la disciplina ni el genio militar de aquel coronel convertido en general independentista. La misión era clara: romper el cerco que las fuerzas realistas y mercenarias
habían tendido sobre la ciudad de Rosario, amenazando con cortar el paso del Paraná y aislar definitivamente a Buenos Aires del interior. Los granaderos, vestidos con guerreras verdes y cordones dorados, formaban una línea tersa y compacta, listos para cargar con la confianza que solo los había traído hasta allí. Aquella mañana, cada jinete se bebía el aliento del caballo y el frío del rocío como si fueran preámbulos de la gloria. San Martín recorrió la formación a caballo, su mirada fija en cada hombre. «Recuerden», dijo con voz firme pero suave, «que no luchamos solo por estas orillas, sino por un futuro donde América deje de ser colonia. Su valor hoy marcará la historia». Aquellas palabras, cargadas de épica y de esperanza, resonaron en el aire gélido como un himno silencioso. La estrategia diseñada por el general se basaba en un conocimiento profundo del terreno y de las capacidades de su tropa. A diferencia de la caballería realista, que cargaba de frente sin distinción, los granaderos habían entrenado maniobras de pinza y cargas oblicuas para desorientar al adversario. San Martín había estudiado la topografía de San Lorenzo con precisión casi cartográfica. La ubicación de los montes ribereños, la inestabilidad del suelo pantanoso cerca del arroyo y la dirección de los vientos, que podrían complicar el tiro enemigo. Cuando llegó el momento, los tambores entonaron un redoble seco. La caballería se puso en marcha en silencio, avanzando en formación cerrada. De pronto San Martín alzó el sable y gritó la orden de cargada. Los granaderos embistieron con furia contenida, galopando a través de la niebla matinal que se alzaba tras ellos. El estruendo de cascos y el estallido de disparos crearon una sinfonía de acero y pólvora, una danza mortal ensayada con disciplina inquebrantable. La carga de la izquierda, comandada por el teniente Belgrano, rompió la línea realista en un flanco, mientras la derecha, bajo el mando del mayor Pico, desbordaba al enemigo desde la retaguardia. En cuestión de minutos, las sorprendidas tropas mercenarias huyeron en desorden, dejando armas y estandartes regados en el barro. Casi no hubo tregua para el horror antes de la victoria, describió luego un oficial porteño, atónito ante la eficacia del ataque. La batalla de San Lorenzo no solo fue un triunfo táctico, fue la confirmación de que José de San Martín había dejado atrás su pasado de soldado imperial para convertirse en el estratega militar más brillante de América. Sus tropas, exultantes, recogieron a los heridos y entierros improvisados. Las astillas de la gloria se mezclaron con el polvo, dando forma a un nuevo mito nacional. Pero San Martín no perdió un instante reflexionando en el campo de victoria. En lugar de exaltar el triunfo, reunió a sus oficiales y preparó el siguiente paso. Aprovechando la desmoralización realista, dispuso patrullas de exploración hacia el norte, con el fin de asegurar rutas de suministro y prevenir un contraataque. Comprendía que una victoria no consolidada podía perderse con un solo golpe de mano enemigo. Su mente estratégica, afinada durante años en guerras europeas, encontraba ahora su razón de ser: asegurar la libertad de un continente. Mientras las gacetillas porteñas celebraban al héroe de San Lorenzo, San Martín ya estudiaba mapas de la cordillera. Su mirada se perdía en las altitudes y las rutas sinuosas. Sabía que la verdadera prueba estaba más allá: el cruce de los Andes y la liberación de Chile. Pero antes era necesario consolidar el dominio del litoral rioplatense y forjar soldados con la moral fortalecida por la victoria. Por ello, estableció un sistema de rotaciones en el cuartel y promovió una ingeniosa red de fortines a lo largo del Paraná. Cada puesto de vigilancia estaba conectado por señales de humo y mensajeros a caballo, permitiendo informes casi instantáneos.
Esta red estratégica impidió que las fuerzas realistas reunieran información o lanzaran incursiones sorpresa. En pocos meses, Buenos Aires pasó de temer un asedio a controlar completamente sus propios ríos y comunicarse con relativa seguridad con las provincias interiores. Además de la organización militar, San Martín impulsó la moral de sus tropas a través de actos simbólicos. Cada mes celebraba un desfile en honor a San Lorenzo, donde los granaderos desfilaban ante la población con sus estandartes al viento. Estas ceremonias no solo reforzaban el espíritu de cuerpo, sino que conectaban al pueblo con la causa independentista, transformando a los soldados en símbolos vivientes de la libertad. El soldado que llegó a América con un uniforme español se había transformado en un líder visionario. Sus decisiones ya no eran dictadas por órdenes imperialistas, sino por un plan maestro destinado a fundar nuevas naciones. Su genio militar encontró en San Lorenzo y en la red de fortines la aplicación perfecta. Cada táctica, cada formación, cada fortín levantado contribuía a extender la rebelión a lo largo de las provincias. A finales de 1813, el balance era innegable. El litoral rioplatense estaba bajo control independentista. Las fuerzas realistas se habían replegado y el nombre de José de San Martín empezaba a trascender fronteras. En los cafés de Santiago y Caracas circulaban rumores sobre el general que había derrotado al enemigo con tácticas innovadoras y logística impecable. La leyenda crecía, y con ella la esperanza de un triunfo continental. La epopeya continuaba, y el estratega americano sabía que cada victoria era solo un peldaño en la escalera hacia la libertad definitiva. El soldado que sirvió al rey se había convertido en el arquitecto de la independencia, y su próxima jugada, el cruce imposible de los Andes, demostraría que no había frontera capaz de contener la determinación de un hombre cuyo único juramento era con la justicia y la patria. En la penumbra de una noche estrellada, José de San Martín desplegó ante su Estado Mayor un pergamino cubierto de líneas y símbolos que trazaban un ambicioso diseño. La liberación de todo el cono sur a través de una serie de campañas interconectadas. Aquella obra de arte estratégica no era una simple sucesión de batallas, sino un entramado continental tejido con la precisión de un maestro. El virreinato del Río de la Plata como base de operaciones, el cruce de los Andes como llave de entrada a la Capitanía General de Chile, y la posterior marcha hasta Lima, corazón del virreinato del Perú. El general explicó su visión con metáforas que elevaron el ánimo de sus oyentes. Imaginad el Plata como el yunque sobre el que forjaremos la espada libertadora. Los Andes serán la hoja que cortará las cadenas del imperio. Y el Pacífico, el golpe certero que asestaremos al corazón del poder realista. Cada imagen abrió paso a una lluvia de preguntas tácticas, pero San Martín dominó el debate con la serenidad de un ajedrecista. Calculó recursos, estimó tiempos y diseñó líneas de abastecimiento que atravesarían montañas y desiertos. La magnitud del plan requería alianzas políticas y económicas. San Martín viajó a Mendoza para convencer a los notables locales de financiar la expedición. Propuso saldar la fisonomía militar con ánforas béticas y dinero recaudado por la aduana, a cambio de participar en el botín simbólico de la independencia. Su elocuencia épica sedujo a los comerciantes. Esta inversión no es un préstamo, es la semilla de una patria. Mientras tanto, en Buenos Aires, elaboró tratados confidenciales con diplomáticos británicos, asegurando apoyo naval en el Pacífico. Los acuartelamientos en Mendoza se convirtieron en un ir y venir constante de carretas cargadas de armas, municiones y provisiones. Cada provincia aportó su carácter. Tucumán envió caballos,
Salta donó víveres y cuyo aportó calzado y ropa de abrigo para soportar el rigor de las alturas. La logística era tan detallada como la estrategia bélica. San Martín dividió a sus granaderos y tropas auxiliares en columnas de avance y de apoyo, señalando puntos de concentración en paso de la cumbre, Uspallata y las cuevas. Los ingenieros construyeron puentes de troncos y cordeles que cruzaban ríos helados, mientras destacamentos de exploración abrían senderos en la nieve. Además de la maquinaria de guerra, el visionario liberador preparó la voluntad del pueblo. Desde las iglesias, párrocos leales pronunciaban sermones sobre la justicia y el derecho natural de los hombres, inspirados por la prédica de la libertad. En las plazas pregoneros leían proclamas que hablaban de un nuevo amanecer para las naciones americanas. La causa no era solo militar. Era un movimiento cultural y simbólico que unía a criollos e indígenas bajo un mismo ideal. En medio de aquel bullicio, San Martín se retiraba en soledad a revisar cartas codificadas con otros líderes independentistas, Bolívar en el norte, Sucre en el Alto Perú y O'Higgins en Chile. Cada intercambio reforzaba la convicción de un esfuerzo mancomunado. Si una sola provincia falla, todos caeremos, advertía. Su plan continental exigía sincronía exacta de movimientos y un compromiso inquebrantable. Los preparativos culminaron en el mes de enero de 1816. Desde los cuarteles de Mendoza se escuchó el eco de tambores y clarines que anunciaban el inicio de la marcha. San Martín, montado sobre su caballo favorito, recorrió sus filas y saludó a cada soldado con palabras de aliento. Cuando crucemos esas montañas, no solo llevaremos fusiles, llevaremos la esperanza de un pueblo. Sus ojos brillaron con el peso de la responsabilidad y la promesa de la libertad. Así nació el plan más audaz de la era, un diseño geopolítico y logístico sin parangón en la historia militar hispana. Aquella visión continental, tejida entre pergaminos, carretas y prédicas de fe, se convertiría en la senda que llevaría a un ejército forjado en la lealtad a la justicia hasta los rincones más inaccesibles de los Andes y más allá. El sueño de un continente libre estaba listo para hacerse realidad. La madrugada del 20 de enero de 1816, los primeros hombres del Ejército Libertador se adentraron en la niebla andina que cubría la cumbre de Uspallata. Las temperaturas rozaban el punto de congelación y cada bocanada de aire helado parecía anunciar la inmensidad del desafío. José de San Martín, con su capa oscura henchida por el viento gélido, observó cómo las líneas de carretas avanzaban en silencio, dejando tras de sí huellas que se perderían en la blancura infinita. Había quienes afirmaban que solo un loco se atrevería a cruzar la cordillera con un ejército armado, pero el general independentista no toleraba límites. Bajo su mando, la columna principal, compuesta por granaderos a caballo y tropas de infantería ligera, se dividió en 3 rutas: la tradicional de los Patos, la de Valle Hermoso y la ruta secreta de El Portillo, escogida para sorprender al enemigo por un flanco inesperado. Cada grupo partió al alba, guiado por guías locales que conocían los senderos ocultos entre riscos y glaciares. El avance fue una sinfonía de rigor y resistencia. Las carretas chirriaban bajo el peso de las víveres congeladas, mientras los hombres, con uniformes adaptados para la nieve, tiraban de cuerdas y esquivaban grietas traicioneras. El tragante de aire helado convertía el aliento en nubes de vapor, y el crujido de la nieve helada bajo las botas resonaba como un tambor de guerra. En cada campamento improvisado, San Martín comprobaba el estado de sus tropas. Curas apostólicos administraban ungüentos contra la congelación,
y oficiales medían el pulso de los hombres para prevenir el mal de altura. La logística alcanzó su cima cuando las unidades de apoyo, cargadas de caballos de reserva y mulas equipadas con comida y municiones, lograron acortar las distancias gracias a los puentes de madera y a las sendas abiertas por los zapadores. Cada noche, las hogueras brillaban como luciérnagas en la negrura, creando un corredor luminoso que guiaba a los rezagados y mantenía viva la moral. Fue allí donde San Martín pronunció su famosa exhortación: «Cada paso nos acerca a la libertad, cada roca a la victoria. No retrocedan». A pesar de los rigores, las deserciones fueron mínimas. El fervor patriótico inflamaba los corazones más débiles y la promesa de una América libre compensaba el dolor de las heridas y el frío punzante. En una de las escaramuzas de vanguardia, un destacamento realista sorprendió a un grupo de granaderos que avanzaba por el Portillo. Fue entonces cuando la estrategia de San Martín brilló. Ordenó que una compañía de tiradores ocultos en un saliente de roca hostigara al enemigo mientras la columna principal cerraba el cerco. En pocos minutos, los realistas se rindieron o huyeron desmoralizados, sin comprender cómo un ejército exhausto había vencido en terreno propio. El punto culminante del cruce llegó al pasar la laguna del Diamante, donde la nieve se mezclaba con icoporos de hielo que parecían diamantes rotos. Allí, en un claro entre montañas, San Martín autorizó un breve descanso. Los hombres saborearon un guiso caliente y compartieron palabras de aliento entre risas ahogadas por el frío. Fue un momento de humanidad en medio de la gesta épica. Finalmente, tras 8 días de marcha ininterrumpida y 3 jornadas de tormenta, los libertadores coronaron la cumbre. La vista que se abrió ante ellos era sobrecogedora. El valle de Aconcagua se desplegaba bajo un sol tímido, revelando el horizonte chileno. Con un gesto solemne, San Martín encabezó el descenso. «Hombres, la cumbre cedió, pero ahora somos nosotros quienes descendemos para liberar un pueblo». El cruce imposible, forja de mitos y epopeya de la libertad, había concluido. El soldado que un día sirvió al Imperio español demostraba ahora que ningún obstáculo geográfico podría contener su voluntad. El ejército libertador, templado en la nieve y el viento cortante, estaba listo para liberar Chile y preparar el golpe decisivo contra Lima. Trinur, tarde del 12 de febrero de 1816, tras semanas de preparación y noches de vigilia, el ejército libertador, extenuado pero invicto, apareció en los valles de Chile. Encontró un territorio fracturado. A un lado, los realistas atrincherados en la capital de Santiago, seguros tras murallas y barricadas. Al otro, un pueblo cansado de la opresión, soñando con la libertad al calor de las asambleas clandestinas. José de San Martín, con el sable reluciente y la mirada firme, sabía que la victoria no se decidiría solo por la fuerza de las armas, sino por la unión de los chilenos a su causa. Por ello, envió emisarios a los hacendados y a los vecinos de Valparaíso, prometiendo tierras y amnistía, al tiempo que difundía proclamas cargadas de metáforas épicas. «Somos la aurora de leyenda que disolverá la noche del despotismo. Vuestras lanzas, mis hombres. Vuestra esperanza, mi misión». La batalla de Chacabuco, librada el 2 de febrero, fue la primera prueba de esa alianza tácita. San Martín desplegó su infantería en semicírculo, mientras la caballería cargaba por el flanco izquierdo, aprovechando las lomas que dominaban la llanura. El fuego cruzado rompió la moral realista, y cuando los granaderos a caballo embistieron el centro enemigo, se desató el caos. En cuestión de horas, la bandera nacional ondeaba sobre los parapetos, y los vítores de los soldados se mezclaban con los gritos emocionados de los criollos que, por fin,
veían el fin de su cautiverio. La victoria en Chacabuco abrió las puertas de Santiago. En la plaza de armas, San Martín pronunció un discurso histórico. Hoy hemos demostrado que la voluntad de un pueblo no puede ser doblegada. Chile es libre, pero su libertad es solo el preludio de la gran sinfonía de la independencia americana. Sus palabras quedaron grabadas en la memoria colectiva como un himno de esperanza. No obstante, el poder realista aún se cohesionaba en Concepción y Valdivia. San Martín entendió que el control absoluto requería una nueva demostración de fuerza. Así, trasladó a sus tropas hacia el sur, enfrentándose a escaramuzas en el Biobío y bloqueando puertos estratégicos. Cada victoria reforzaba la convicción popular y desmoralizaba al enemigo, que veía cómo la causa libertadora avanzaba sin pausa. La batalla decisiva llegó en Maipú, el 5 de abril de 1816. Ante un enemigo que había preparado trincheras y artillería pesada, San Martín aplicó una maniobra envolvente aprendida en las campañas europeas. Dividió su ejército en dos cuerpos de ataque, coronó las lomas que dominaban el campo y, con un grito unánime, lanzó la carga final. El estruendo de los cañones y el choque de las bayonetas sellaron la victoria. En pocas horas, la resistencia realista quedó fracturada y el triunfo libertador consumado. La celebración en Santiago fue apoteósica. Se izaron pendones en cada balcón y las campanas sonaron sin descanso. En medio del júbilo, San Martín mantuvo la serenidad de un líder que ya piensa en el siguiente paso. Chile no es un fin, sino un puente hacia la libertad continental. Nuestro deber es seguir hasta donde la tiranía extienda su sombra. La independencia chilena, forjada en Chacabuco y consolidada en Maipú, confirmó el genio militar del antiguo coronel español. Pero, más allá de las victorias en el campo, la obra de San Martín consistió en integrar a Chile como parte esencial del proyecto continental. Firmó pactos con Bernardo O'Higgins y estableció juntas de gobierno que garantizaron la continuidad del orden republicano. Con Chile libre y su ejército fortalecido por las victorias, San Martín se preparó para el paso final, la campaña hacia el Perú. Sabía que Lima, la ciudad más rica y poderosa del virreinato, representaba el corazón del poder realista en América. Para llegar allí, debía dominar el Pacífico y asegurar el apoyo de la flota británica. El camino sin duda sería arduo, pero el libertador poseía la voluntad de hierro necesaria para desafiar todas las leyes de la guerra. Y así, mientras el sol se ponía sobre el Pacífico, San Martín alzó el estandarte libertador y prometió dejar en cada ola un paso firme hacia la independencia definitiva de Sudamérica. En la brumosa mañana del 2 de agosto de 1817, la flota libertadora, escoltada por navíos británicos, se asomó al horizonte del puerto del Callao. Las velas ondeaban como mensajeras de un cambio irreversible, y en la cubierta del bergantín principal, José de San Martín contemplaba la costa peruana con la templanza de un estratega que conoce el valor del primer paso. Había cruzado océanos y montañas para llegar hasta allí. Ahora debía transformar su victoria militar en autoridad legítima y protectora de un pueblo agotado por siglos de opresión. El desembarco fue tan silencioso como eficaz. Con maestría logística, las tropas desembarcaron en chalupas protegidas por cañoneros británicos, desplegando artillería ligera y avanzando en formación retranqueada para evitar emboscadas. Los granaderos a caballo, transformados ahora en una caballería de élite americana, abrieron camino hacia Lima, mientras los soldados de infantería ligera
aseguraban los caminos desde las alturas de Chorrillos hasta los valles de Lurín. La marcha hacia la capital realista se vio facilitada por la deserción masiva de muchos soldados peruanos al mando de oficiales leales al virreinato. La propaganda libertadora, repartida en volantes y pregonada en misa por párrocos que abrazaban la causa, prometía igualdad de derechos, supresión de tributos inhumanos y la convocatoria a juntas de gobierno representativas. Esta batería de razones morales y políticas se complementaba con el temor estratégico de ser el último bastión realista aislado tras la caída de Chile. El 2 de septiembre, San Martín, acompañado por su Estado Mayor y flanqueado por O'Higgins y otros oficiales chilenos, desfiló solemnemente por las calles de Lima. Los edificios coloniales se vistieron de gallardete, las campanas de la catedral repicaron sin cesar. La población, atónita, contemplaba al hombre que había derribado murallas y cruzado montañas, ahora entrando en la ciudad como protector de su libertad. En la Plaza Mayor, ante un público expectante, San Martín proclamó la independencia del Perú con voz clara y resonante. «Peruanos, hoy rompemos las cadenas que durante siglos han oprimido nuestra tierra. Lima es libre, pero esta libertad solo será duradera si forjamos juntos una nación justa e independiente». Sus palabras retumbaron entre palacios virreinales y muros coloniales, sembrando la semilla de un nuevo orden. Nombrado protector del Perú, San Martín emprendió una serie de reformas rápidas pero fundamentales. Convocó al antiguo cabildo, integrando a miembros de todas las clases sociales, incluidos indígenas y mestizos, en una asamblea que redactó la primera Constitución peruana provisional. Su enfoque técnico y formal, combinado con su estilo evocador, se reflejó en documentos donde se invocaban términos como mos maiorum para legitimar la restauración de las antiguas virtudes republicanas. Paralelamente, reorganizó el ejército protector, creando cuerpos de milicianos locales bajo mando de oficiales americanos, dotándolos de uniformes y estandartes que combinaban símbolos incásicos con el gorro frigio de la libertad. Esta fusión cultural aspiraba a reconciliar el pasado prehispánico con la epopeya libertadora, generando un sentido de pertenencia más profundo en la población. En el ámbito económico, San Martín impulsó la apertura de los puertos peruanos al comercio libre, gestionando tratados provisionales con Inglaterra y negociando la liberación de embarcaciones confiscadas por la corona. Las ánforas béticas, de vino y aceite, cruzaron de nuevo el Atlántico, pero esta vez como gestos de hermandad y cooperación, no de dominio colonial. A pesar de la solemnidad de sus actos, no faltaron voces críticas que cuestionaron su autoridad extraordinaria. San Martín respondió con ironía. Silenciado en los despachos, relegado en los archivos, ausente de los retratos oficiales, hasta hoy. Pero la historia no se escribe en suntuosos salones, sino en la voluntad del pueblo. Con esa contundencia, acalló a los opositores y reafirmó su compromiso con la justicia. La noche previa a su partida, organizó un último acto público en Lima. Con faroles iluminando la Plaza Mayor y música de bandas militares, ofreció un brindis simbólico. Por la libertad de las Américas, breve mi mando, eterno el legado. Sus palabras fueron seguidas de un silencio reverente, interrumpido solo por el murmullo emocionado de la multitud. El sueño del soldado español se había cumplido. Se erigió como protector de la nación, más rica del virreinato que había servido, y la transformó en cuna de la libertad continental. Pero, aún en el cenit de su poder, José de San Martín
guardaba en su pecho la misma dilema de siempre. ¿Cuál era el precio de la gloria y de la independencia? Aquella reflexión selló su figura como un líder que prefirió abdicar antes que sacrificar los ideales por el ego. La bruma matinal envolvía la bahía de Guayaquil el 26 de julio de 1818, cuando José de San Martín desembarcó con paso silencioso en aquel puerto tropical. El murmullo de las palmeras confabulaba con el rumor del mar, como si la naturaleza misma aguardara el momento decisivo de la historia americana. Frente al antiguo cuartel realista, 2 carruajes aguardaban. En uno, Simón Bolívar con su porte austero y su mirada visionaria. En el otro, San Martín, el libertador templado en el acero europeo y la nieve andina. La entrevista, veloz y cargada de simbolismo, se realizó en la austeridad de una humilde casona colonial. No hubo testimonios oficiales, solo susurros que viajaron luego por todo el continente. Contaron de 2 titanes que conversaban a solas, discutiendo no victorias personales, sino el destino de millones. Bolívar, ardiente y pragmático, abogaba por una república única y fuerte. San Martín, reflexivo y cauteloso, valoraba las autonomías locales y temía que un poder centralizado cayera en un nuevo despotismo. Durante horas, debatieron estrategias y filosofías de gobierno, intercambiaron pergaminos sellados y mapas del futuro. Se dice que Bolívar ofreció a San Martín la jefatura de una supuesta Gran Colombia, y que el general sudamericano declinó con serenidad. Mi espada lucha por la libertad, no por el poder. Con ese gesto, selló su convicción. Antes que dividir, convenía unir esfuerzos en la diversidad de proyectos independientes. El momento culminante llegó cuando los 2 líderes, de pie ante una mesa cubierta de velas, alzaron sus copas en un brindis silencioso. No pronunciaron palabras, pero el choque del cristal resonó como un pacto sagrado. La independencia de América sería obra colectiva, no trono para un solo hombre. La entrevista de Guayaquil, envuelta en misterio y ambigüedad, marcó el fin de una etapa. San Martín renunció a cualquier posición de poder supremo y puso sus tropas y experiencia al servicio de la causa común. Al marcharse de Guayaquil, camino a Lima, llevaba consigo algo más que un acuerdo tácito, la certeza de haber cumplido su misión. Bolívar continuaría la guerra en el norte, mientras San Martín se retiraría discretamente de la vida pública. La entrevista, narrada en susurros y rumores, se convirtió en el símbolo de la generosidad y la grandeza de un general que eligió la unión por encima de la gloria personal. ¿Deseas continuar con el último capítulo o ajustar esta sección? Capítulo 12. El exilio del héroe de 3 naciones. Cuando el vapor con Innovaisent, bandera francesa, zarpó del puerto de El Callao, rumbo a Marsella, llevándose consigo a un hombre que fue coronel, libertador y protector, el 20 de septiembre de 1818, José de San Martín emprendía su exilio voluntario. Atrás quedaban los valles de los Andes, las bateas de oro del Perú y las plazas de Buenos Aires. Adelante, la nostalgia de un pueblo al que amaba más allá de su nostalgia por España. En París, vivió enclaustrado en una modesta pensión de la calle Vaugirard, lejos del bullicio intelectual y de los salones de moda. Se vestía con austeridad, rechazando títulos y honores. Su correspondencia con viejos camaradas y con autoridades americanas revelaba un hombre que seguía velando por la causa de la libertad desde el anonimato. Enviaba libros, sugerencias políticas y consejos militares, como si fuera un mentor silencioso. La vejez lo encontró caminando por los jardines de Luxemburgo, reflexionando sobre la fragilidad de las repúblicas y la tendencia humana al poder. Con ironía,
A quien le preguntaba sobre su legado, contestaba: «Quizá mi única traición fue no quedarme para reinar». Y con indignación, al evocar el olvido histórico en Hispania, confesaba: «En los despachos de Madrid, nadie hablaba de un corredor de las montañas. En los libros de historia callaban mi nombre. Sin embargo, su figura no fue olvidada en América. En cada aniversario de San Lorenzo, en cada de Chacabuco y Maipú, surgían homenajes anónimos en plazas y murales pintados por artistas populares. Tanto en Lima como en Santiago y Buenos Aires se recordaba al libertador silencioso, que prefirió el exilio al poder absoluto. El final llegó en la madrugada del 16 de agosto de 1850, cuando un ataque cardíaco lo dejó sentado frente a un ventanal. Sus últimas palabras, casi un susurro, fueron: «Que mi tumba se convierta en semilla de libertad». Falleció dejando un legado inmortal. El soldado que traicionó su orgullo por un ideal. El general que renunció al cetro para salvar la república. El héroe humilde que prefirió el exilio a la corona. Reflexión final. La vida de José de San Martín demuestra que la verdadera lealtad no está en los juramentos al poder, sino en los principios que definen la justicia y la libertad. Su transformación de soldado imperial a libertador continental inspira hoy la unión de los pueblos y el coraje de elegir el bien común por encima de la gloria personal. Y si este viaje por la epopeya de un traidor convertido en héroe te ha conmovido, suscríbete a Crónicas de Hispania para acompañarnos en la exploración de las figuras que forjaron nuestra historia y mantener viva la llama de nuestra identidad. En la primavera parisina de 1835, José de San Martín firmó con tinta desvaída el contrato de alquiler de una modesta casa en la calle Neuve-Saint-Georges. Había transcurrido más de una década desde su último suspiro en suelo americano, y el libertador de 3 naciones se había convertido en un anciano prematuramente envejecido por dolencias que ningún médico lograba curar del todo. La gota deformaba sus articulaciones, el asma le cortaba la respiración en las noches de bruma, y una úlcera gástrica le recordaba cada día que el tiempo de las gestas épicas había quedado atrás. La capital francesa, con sus bulevares bulliciosos y sus cafés donde se debatía el futuro de Europa, le ofrecía el anonimato que tanto anhelaba. Vestía con la sobriedad de un rentista modesto, evitaba las tertulias de exiliados hispanoamericanos y rechazaba sistemáticamente cualquier invitación a ceremonias diplomáticas. Su única compañía constante era Mercedes, la hija que había heredado su templanza, pero también su melancolía, y los libros que ordenaba desde Argentina y Chile a través de una red de corresponsales fieles. En sus paseos matutinos por el jardín de Luxemburgo, San Martín observaba con la sabiduría del veterano los rostros de los transeúntes. Reconocía en ellos las mismas pasiones que habían inflamado los corazones americanos: la sed de libertad, el resentimiento contra la injusticia, la esperanza de un mañana mejor. Pero también advertía la fragilidad de las conquistas republicanas. Cómo las revoluciones podían transformarse en tiranías y cómo la gloria militar podía corromper a los hombres más íntegros. Sus cartas a Buenos Aires, Santiago y Lima se habían convertido en documentos de una lucidez profética. Con letra temblorosa, pero ideas firmes, advertía sobre los peligros del caudillismo, la importancia de la educación pública y la necesidad de construir instituciones sólidas que trascendieran a las personas. Las naciones no se fundan con decretos, sino con escuelas, escribía a su amigo Tomás Guido. Los pueblos que no aprenden a leer terminarán siendo esclavos de quien mejor hable.
La correspondencia epistolar se había vuelto su única forma de intervención política. Desde su retiro voluntario, seguía con atención obsesiva las noticias que llegaban de América, las guerras civiles que desangraban Argentina, los experimentos constitucionales de Chile, las conspiraciones monárquicas que amenazaban la República peruana. Cada carta recibida era devorada como un parte de batalla. Cada respuesta enviada, meditada con la precisión de un manual de estrategia. En 1840, cuando la noticia de la muerte de Bernardo O'Higgins llegó a París, San Martín permaneció encerrado 3 días en su biblioteca. Sus vecinos franceses lo vieron caminar en círculos por su pequeño jardín, susurrando palabras en español que el viento se llevaba hacia la dirección de América. La pérdida del compañero de las gestas chilenas lo obligó a enfrentarse con su propia mortalidad y con el peso abrumador de ser el último sobreviviente de una época heroica. La revolución de 1848 que derrocó a Luis Felipe lo sorprendió releyendo las memorias de Napoleón. El estruendo de los combates callejeros y el olor a pólvora lo transportaron por un momento a los campos de Chacabuco y Maipú. Pero ya no era el general intrépido que cruzaba montañas, sino un anciano de 70 años, cuyo cuerpo se rebelaba contra cualquier esfuerzo físico. Mercedes lo convenció de abandonar París y buscar refugio en una ciudad costera más tranquila. Boulogne-sur-Mer, con sus casas de piedra gris y su aire salino, se convirtió en su último bastión. En la casa de Henri Adolphe Gérard, bibliotecario y hombre culto que hablaba varios idiomas, San Martín encontró la compañía intelectual que había echado de menos en París. Las tardes se sucedían en conversaciones sobre historia antigua, literatura clásica y filosofía política. Gérard quedó asombrado por la erudición de aquel argentino reservado que citaba a Plutarco en latín y comentaba los versos de Horacio como si los hubiera escrito el día anterior. Las cataratas que nublaron progresivamente su visión no apagaron su voracidad lectora. Mercedes, sus nietas y el fiel Eusebio Soto se turnaban para leerle en voz alta. Los clásicos griegos y latinos alternaban con novelas francesas, tratados de historia militar y, sobre todo, periódicos americanos que llegaban con meses de retraso. Cada noticia de progreso en Argentina, Chile o Perú lo llenaba de orgullo paternal. Cada episodio de violencia o retroceso institucional lo sumía en una tristeza que intentaba disimular con ironía. El brote de cólera que asoló Boulogne-sur-Mer en 1849 puso a prueba una vez más su resistencia física. Durante semanas luchó contra la fiebre y los dolores abdominales con la misma serenidad con que había enfrentado las balas enemigas. Su médico, el doctor Joseph Yardon, se admiraba de la fortaleza moral de aquel paciente que nunca se quejaba, que seguía preguntando por las noticias del día incluso en los momentos de mayor sufrimiento. Los baños termales de Enghien-les-Bains se convirtieron en su último refugio contra el dolor. En aquellas aguas sulfurosas, mientras el calor aliviaba transitoriamente sus articulaciones, San Martín cerraba los ojos y se transportaba la Lormora a los ríos de su infancia, a las aguas del Paraná donde había aprendido a nadar siendo niño. La nostalgia se volvía entonces tangible, como si pudiera tocarla con las manos. El viaje de regreso de las termas, en junio de 1850, marcó el inicio de su agonía final. El carruaje que lo llevaba de vuelta a Boulogne-sur-Mer se detuvo varias veces para que pudiera recuperar el aliento. Mercedes, con lágrimas contenidas, comprendió que su padre no volvería a salir de casa. Los últimos meses transcurrieron en una rutina melancólica.
lecturas matutinas, correspondencia dictada, paseos por el jardín cuando el clima lo permitía. En sus últimas cartas, San Martín reflexionaba sobre el sentido de una vida dedicada a la libertad de los pueblos. He vivido lo suficiente para ver nacer naciones, pero también para comprobar que la independencia es solo el primer paso de un camino mucho más largo, escribía a su viejo camarada Juan Gregorio de las Heras. Los hombres pueden conquistar territorios, pero solo la educación y la virtud pueden conquistar el futuro. La tarde del 13 de agosto, mientras una tormenta azotaba las costas del Canal de la Mancha, San Martín pronunció sus últimas palabras coherentes: «Celoras quimeneo por», es la tormenta que lleva al puerto. Con esa metáfora náutica, el antiguo soldado español que se había convertido en libertador americano resumía una existencia marcada por tempestades que, finalmente, lo conducían hacia el descanso eterno. ¿Deseas continuar con el último capítulo o ajustar esta sección? Capítulo 14. La inmortalidad del traidor, que se hizo héroe. El sábado 17 de agosto de 1850, a las 3 de la tarde, en la habitación del segundo piso de la casa de la Grande Rue 105, José de San Martín exhaló su último suspiro con la misma serenidad con que había enfrentado las cargas de caballería y las intrigas de palacio. No hubo agonía dramática ni palabras grandilocuentes. Simplemente, el corazón que había latido por la libertad de un continente se detuvo con la discreción que había caracterizado sus últimos años de exilio. Mercedes, inclinada sobre el lecho de su padre, cerró los ojos del hombre que había sido coronel español, general argentino, libertador de Chile y protector del Perú. En esas pupilas apagadas se reflejaba el último destello de una época heroica, el final de una generación que había transformado súbditos coloniales en ciudadanos libres. El médico Joseph Jardon certificó la defunción con palabras técnicas, pero no pudo consignar en el acta oficial que acababa de morir uno de los hombres más extraordinarios de su siglo. La noticia de la muerte del libertador tardó semanas en cruzar el Atlántico, viajando en vapores lentos que sorteaban tempestades y escalas comerciales. Cuando los periódicos de Buenos Aires, Santiago y Lima publicaron las esquelas fúnebres, una generación entera de americanos descubrió con asombro que el héroe de sus padres había muerto en el exilio, lejos de las tierras que había liberado, acompañado solo por su familia inmediata y algunos amigos franceses que apenas comprendían la magnitud histórica del hombre que habían tratado como un vecino más. En Buenos Aires, el gobierno decretó 3 días de luto oficial, pero las ceremonias fueron opacadas por las guerras civiles que desangraban la Confederación Argentina. En Chile, Bernardo O'Higgins ya había muerto, y la nueva generación de políticos honró la memoria de San Martín con discursos retóricos que no alcanzaban a transmitir la grandeza del hombre que había cruzado los Andes. En Lima, los círculos intelectuales organizaron misas solemnes, pero el Perú vivía convulsiones políticas que impedían un homenaje a la altura de quien había sido su primer protector. El contraste era cruel. El hombre que había movilizado ejércitos y liberado naciones moría en el anonimato de una ciudad costera francesa, mientras en América sus compatriotas se mataban entre sí por diferencias que él había intentado prevenir en sus cartas proféticas. Su cuerpo fue velado 2 días en la casa de Boulogne-sur-Mer, y los únicos testigos fueron vecinos franceses que lo recordarían como el caballero argentino que leía mucho y hablaba poco. El sepelio, celebrado en la Catedral de Notre-Dame de Boulogne,
Fue una ceremonia modesta que habría resultado incomprensible para quien hubiera conocido los triunfos de San Lorenzo, Chacabuco y Maipú. El féretro de madera simple, cubierto por una bandera argentina que Mercedes había bordado durante las largas noches del exilio, descendió a la cripta con la solemnidad de un acto íntimo, no de un funeral de Estado. La lápida, grabada en francés y español, resumía en pocas líneas una biografía que había cambiado la geografía política de un continente. Pero la muerte física de San Martín marcó el inicio de su verdadera inmortalidad. En los años siguientes, mientras América Latina atravesaba las turbulencias propias de las naciones jóvenes, la figura del libertador comenzó a crecer en la memoria colectiva con la fuerza de un mito fundacional. Las nuevas generaciones, que no habían conocido el terror colonial ni las incertidumbres de la independencia, idealizaron al hombre que había renunciado al poder por principios éticos. Los historiadores, armados de documentos y testimonios, empezaron a reconstruir la verdadera dimensión de su legado. Descubrieron que sus campañas militares habían sido obras maestras de estrategia y logística, comparables a las de los grandes capitanes de la historia universal. Comprobaron que su visión política había sido profética. Las advertencias contra el caudillismo, la defensa de la educación pública, la importancia de las instituciones republicanas, todo se había cumplido con precisión matemática. En 1880, 30 años después de su muerte, el gobierno argentino organizó la repatriación de sus restos con una pompa que contrastaba dramáticamente con la modestia de su sepelio francés. El vapor que trajo su féretro desde Boulogne-sur-Mer fue recibido en el puerto de Buenos Aires por multitudes que cantaban himnos patrióticos y agitaban banderas. La procesión que llevó sus restos desde el puerto hasta la Catedral Metropolitana se convirtió en una apoteosis popular que San Martín habría observado con ironía benévola. La cripta construida especialmente en la Catedral de Buenos Aires se transformó en lugar de peregrinación nacional. Los granaderos de guardia, con uniformes que imitaban los del regimiento histórico, montaban una vigilancia perpetua que simbolizaba la continuidad entre el héroe fundador y las generaciones posteriores. Los escolares argentinos aprendieron a recitar de memoria sus hazañas. Los maestros convirtieron sus máximas en lecciones de moral cívica, pero la rehabilitación histórica de San Martín trascendió las fronteras nacionales. Chile lo proclamó padre de la patria junto con O'Higgins, y el cruce de los Andes se inscribió en la memoria continental como una de las gestas más extraordinarias de todos los tiempos. El Perú, reconciliado finalmente con su primer protector, erigió monumentos en su honor y bautizó plazas y avenidas con su nombre. Ecuador, Colombia y Venezuela, liberadas por Bolívar, reconocieron en San Martín al precursor de la epopeya emancipadora. La paradoja histórica alcanzó su culminación cuando España, la patria que San Martín había traicionado por servir a la libertad americana, terminó reconociendo la grandeza del soldado que había aplicado en América las virtudes militares aprendidas en los cuarteles españoles. Los historiadores ibéricos comprendieron que San Martín no había sido un traidor vulgar, sino un hombre de principios que había elegido la justicia por encima de la obediencia ciega. En el siglo XX, cuando las dictaduras amenazaron las democracias americanas que San Martín había ayudado a fundar, su ejemplo moral brilló con nueva intensidad. Los defensores de la libertad encontraron en su biografía un modelo de integridad política, el militar que había rechazado convertirse en caudillo.
el vencedor que había preferido el exilio al poder absoluto, el héroe que había demostrado que la grandeza verdadera consiste en saber retirarse a tiempo. Su legado intelectual, disperso en cartas y proclamas, fue reunido y estudiado como un corpus de sabiduría política. Sus reflexiones sobre la educación, la justicia social, la necesidad de instituciones sólidas y los peligros del personalismo se revelaron como un programa de gobierno válido para cualquier época. Las universidades americanas crearon cátedras sanmartinianas. Los politólogos analizaron sus estrategias como modelos de liderazgo democrático. En la Argentina del siglo XXI, cuando la corrupción y el populismo amenazaban los fundamentos republicanos, la figura de San Martín resurgió como un faro moral. Su austeridad personal, su desinterés por el lucro, su respeto por las instituciones y su visión continental se convirtieron en reproches silenciosos a una clase dirigente que había olvidado las virtudes cívicas fundamentales. Los movimientos de renovación política invocaron su nombre como símbolo de la Argentina posible, la patria que él había soñado y por la cual había sacrificado su gloria personal. Así, el soldado español que se convirtió en traidor por amor a la libertad completó su metamorfosis final. De hombre de carne y hueso, se transformó en idea pura, en principio ético que trasciende las contingencias históricas. Su verdadera patria no fueron los territorios que liberó, sino los corazones que siguieron latiendo por la justicia. Su ejército más poderoso no fueron los granaderos a caballo, sino las generaciones de americanos que aprendieron de su ejemplo que la grandeza no se mide por el poder acumulado, sino por los ideales defendidos. Y cuando el viento del plata agita las banderas en la Plaza de Mayo, cuando los escolares recitan sus máximas en las aulas, cuando los políticos honestos buscan inspiración para servir al bien común, José de San Martín sigue cabalgando por las pampas infinitas de la memoria colectiva, recordándonos que la única traición verdadera es la traición a la propia conciencia, y que los hombres que eligen la justicia por encima de la conveniencia personal nunca mueren del todo. Su historia es la demostración definitiva de que los pueblos pueden cambiar de amo, pero solo la educación y la virtud los hacen verdaderamente libres. Y si este viaje épico por la vida del traidor que se convirtió en héroe de 3 naciones ha despertado en ti el mismo amor por la libertad que inflamó su corazón, te invitamos a seguir explorando, junto a Crónicas de Hispania, las biografías de los hombres y mujeres extraordinarios que forjaron nuestra identidad. Suscríbete a nuestro canal y mantengamos viva la llama de la memoria histórica, porque los pueblos que olvidan a sus héroes están condenados a repetir los errores que ellos se sacrificaron por evitar.